Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y bienvenidos al vídeo de hoy en el que respondo a un tag de nuestro amigo Manu de Vístete con Fragancias, en el que básicamente nos proponía que una recomendación de perfumes por meses. Entonces él lo hacía dos perfumes por mes, uno digamos premium, nicho o de diseñador, pero digamos de gama alta, y otro un poco más económico, recomendable para cada uno de los meses del año. En total 24 perfumes, 2 por mes, pero voy a responder con mucho gusto a este tag. Pero tengo que decir que Manu cometió dos errores, como la película de Clint Eastwood. Cometió dos errores. Primero, nominarme. Esto ya es un error. Y segundo error, darme libertad para hacer lo que quiera. Porque, bueno, ya sabéis, los que tenéis la santa paciencia de seguirme, que en este sentido me salto un poco las reglas. Soy un poco tramposillo. Entonces, os voy a decir cuál es mi enfoque. ¿Cuál es mi enfoque sobre este tag? Son 12 meses, de enero hasta diciembre, evidentemente, y cada mes tendrá un perfume premium, que puede ser nicho o de diseñador, en muchos casos de diseñador, pero digamos un poco de gama un poco más alta. Otro, podríamos decir Mid Coast, el segundo perfume sería Mid Coast. Y habrá un tercer perfume, y vosotros diréis, seguro que es un perfume de Zara, conociendo a Ernesto seguro que es un perfume de Zara. Pues evidentemente, no os equivocáis, es un perfume de Zara, pero ¿a qué no adivináis? Un perfume no solamente de Zara, sino un Vibrant Leather. Un Vibrant Leather, o sea, 12 Vibrant Leathers tengo aquí. Y vamos a ver qué sale. Evidentemente los Vibrant Leather tienen la mayoría tienen un ADN en común, por tanto tendrán cosas similares, pero bueno, tienen sus matices y he intentado pues adaptar cada uno a uno de los meses del año. En total son, por tanto, 36 perfumes. Espero que sea de vuestro agrado. Y vamos rapidito, que si no se nos hará muy largo. Evidentemente no voy a perder mucho tiempo en cada uno de los perfumes. Comencemos. Enero. Oud Malaki. Un perfume fantástico, elegante, cálido y maduro. Tabaco, cuero, madera de oud. Un verdadero perfumón. Sabéis que es un perfume que me gusta mucho. Es un perfume de diseñador de la casa de relojes Chopard. Pero realmente aquí tenemos un perfume premium. Aunque el precio a veces lo podemos encontrar muy económico para la calidad que tiene, evidentemente. El precio oficial creo que son 110 euros, pero por 60 euros, 70, 55, podemos encontrarlo en muchas ocasiones, lo cual es una ganga para este perfume. Por tanto, enero, Oud Malaki. Seguimos. Enero también, Oud for Glory de la Tafa. Un perfume que es una gran opción. También tenemos oud. Un oud un poco más... En el otro teníamos un oud más amable. Aquí tenemos un oud un poco más retador. Es un perfume muy especiado, aromático. Es un perfume oscuro, que ya sabéis que es un perfume que imita, que clona a Oud for Greenness de Initio. Aquí tenemos azafrán, tenemos patchouli, tenemos esa madera de oud y tenemos un perfume con muy buen rendimiento. Este es el otro perfume de enero y nos falta un Vibrant Leather. Y empezamos enero, invierno, Bogos Vibrant Leather. Es un lanzamiento muy reciente, lo sabéis. Aquí tenemos el ADN típico del Bogos, que es una piña dulce, prominente, para mi gusto a veces hasta demasiado empalagosa, pero aquí la tenemos un poco más cálida, la tenemos acompañada de unas notas un poco más cálidas, patchouli, papiro, ya sabéis, un poco que dándole esta sensación un poco más cálida, más fácil de llevar en los meses hibernales. Por tanto, ya hemos terminado el enero y vamos a pasar al febrero. Y comenzamos el febrero con un perfume que a mí me encanta, Baraonda de Nasomato. Baraonda de Nasomato es un perfume que para mí
fue un amor a primera olida. Para mi gusto es el mejor perfume alicorado que tengo en mi colección. Whisky y maderas, básicamente un poco dulce, un toque floral, un toque almizclado, pero básicamente es whisky y maderas. Un perfume buenísimo, con gran rendimiento y muy cálido, por supuesto, perfecto para el mes de febrero. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos un perfume también muy bueno de diseñador como es The Scent Elixir de Boss. Un perfume fantástico, fantástico. A ver si puedo sacar el tapón, porque este perfume, que además hace poquito que lo reseñé, es un perfume especiado, aromático, bastante amaderado, tiene un sándalo muy rico y es un perfume que además es muy especiado. Tiene esa nota frutada, aunque no esté declarada, tan típica de Scent. Tiene el chile rojo, creo que tiene lavanda, tiene maderas, y es un perfume que huele muy bien, con buen rendimiento, y realmente es una magnífica opción. Este es el segundo perfume para el mes de febrero, y ahora tenemos que completarlo con un Vibrant Leather para el mes de febrero. Si antes os he sacado el Bogos Winter, pues ahora os saco el Vibrant Leather Winter. Simplemente, también un perfume de reciente lanzamiento. Aquí tenemos el ADN Vibrant Leather con matices. Tenemos un toque afrutado, no tan cítrico, con la manzana. Tenemos pachuli, tenemos papiro. No tenemos esa nota más apiñada como tenemos en el Bogos, pero tenemos un perfume un poco más cálido, más adecuado para días más frescos. Y este es el Vibrant Leather Winter. Seguimos ahora con el mes de marzo y comenzamos con un perfume que no es nicho, pero que es una obra de arte. Y es L'Homme Ideal Parfum de Guerlain. Fantástico. Licor de almendras, lo que es el amaretto. Riquísimo. Un perfume acuerado, almizclado. Muy elegante. Un perfume muy elegante, con buen rendimiento y toda una garantía de un perfume fantástico, de calidad, con buen rendimiento, elegante, cálido, perfecto para este mes de marzo, en el que está terminando el invierno, pero aún tenemos días frescos, y por tanto aquí podemos un poco ver perfumes un poco más cálidos o perfumes un poco no tan cálidos. El segundo que os traigo es del Ganso y es Friday Edition. Friday Edition es un perfume especiado, aromático, cremoso, que tiene cardamomo, tiene anís, tiene lavanda, tiene sándalo. Es un perfume que va un poco... Es como si mezclásemos la Nuit de l'Homme y The One de Dolce & Gabbana y consiguiésemos un perfume, pues eso, muy especiado, nocturno, para citas, fantástico, para esas noches que empieza la primavera. Muy buen perfume y no tiene mal rendimiento. Y nos queda un Vibrant Leather para el mes de marzo. Y qué mejor que un lanzamiento actual como es el Mood, Vibrant Leather Mood, un perfume que con este ADN Vibrant Leather le sumamos un toque muy especiado con pimienta, con unas notas ambaradas, un perfume que le da un toque muy especiado que realmente le queda muy bien, y además con buen rendimiento. Es un perfume que rinde, es de los Vibrant Leather que mejor rinde. Seguimos con el mes de abril y ya vamos entrando ya en primavera, pero aún no estamos en verano, por tanto tienen que ser perfumes un poco de entretiempo, perfumes que rindan bien en días un poco más frescos y un poco más templaditos, ¿no? Y os traigo un perfume que se ha convertido, no hace mucho que lo tengo, pero se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos, que es el Oikabé de Santi Burgas. Perfume buenísimo. Aquí tenemos un iris junto con cuero, notas aromáticas, muy versátil. No es un iris excesivamente cálido, es un perfume elegante pero versátil y que denota
calidad por los 4 costados. Y además tiene un toquecito animálico que le da un poco de vidilla al perfume, que realmente está muy bien. Buen rendimiento, no es un perfume económico, evidentemente, pero realmente es un perfume que vale mucho la pena. Seguimos con uno de los lanzamientos buenos de este año 2024 de diseñador, que es el l'Odyssey Solar Lavender. Este año han salido varios perfumes de diseñador en los que la lavanda ha sido una nota importante en el perfume y las palabras lavender, aromatic, son palabras que se han visto en varios perfumes. Aquí tenemos un perfume especiado, aromático, amaderado, con pimienta, con lavanda, un poco de madera de cedro, un perfecto perfume firma. Y en estos meses de entretiempo, como es el abril, perfectísimo, con buen rendimiento, buen precio, y es un perfume que está muy bien. Y siguiendo diciendo un perfume que está muy bien, probablemente el mejor Vibrant Leather que se ha lanzado en bastante tiempo. ¿Cuál es? El Explosion. Vibrant Leather Explosion. Para muchos es el Vibrant Leather favorito, se ha convertido con el Vibrant Leather favorito y lo entiendo. Y entiendo el porqué. Aquí tenemos una fusión entre el ADN Critaventus y el ADN Baccarat Rouge. Una salida cítrica, dulcita, aromática, que va evolucionando hacia esto del algodón de azúcar muy especiado, muy dulce, amaderado, que está francamente muy bien, con buen rendimiento y un gran lanzamiento. Pues bien, hemos terminado el mes de abril y nos toca, como no, el mes de mayo. Ya van subiendo las temperaturas en el mes de mayo. Estamos hablando siempre de temperaturas, como ya lo comentó también Manu, en el sitio donde nosotros vivimos. Él vive en Barcelona, yo vivo en la Comunidad Valenciana, a escasos 200 kilómetros, y el clima pues es similar. Entonces en el mes de mayo ya empiezan a subir las temperaturas. Ya necesitamos unos perfumes que ya nos den un cierto frescor, sin llegar a ser verano digamos del todo, ¿no? Citrus Noir de Molinard, perfume fantástico. La verdad es que es un perfume fantástico. Combina el cítrico de un perfume veraniego con toques especiados, con toques leñosos, un toque ahumado que le dan una cierta consistencia y que para cuando aún no hace mucho calor es fantástico, es muy rico, es un perfume muy bueno. No tiene mal rendimiento, el precio tampoco es malo, es un perfume que nos puede valer 70 euros los 75 mililitros y está muy bien, muy bien. Lo he comentado varias veces y además cuando he hablado de este perfume, que es un perfume que me recuerda un poquito a lo que sería Encre Noir Sport, con este vetiver un poquito ahumado, junto con unos cítricos y tal, para que tengáis una idea de por dónde van los tiros. Seguimos. Otro perfume que es perfecto para estos meses que ya nos vamos adentrando en los meses un poco más cálidos. Manu sacó el Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. Yo os traigo el Kenzo Homme Santal Marine. Los que me seguís sabéis que he hablado varias veces de este perfume, que es un lanzamiento de este año 2024. Primero estuvo en exclusiva solamente, al menos aquí en España, en el Corte Inglés. Supongo que ahora ya se puede encontrar en más sitios. Y aquí tenemos un perfume con este ADN de un perfume con toques marinos, amaderados, pero tiene la diferencia que aquí tenemos un toque más aromático con lavanda y bastante sándalo en el fondo. Es un perfume no tan gritón, no tan potente, no tan proyectón como es el Kenzo Homme de Toilette Intense, pero por tanto también es un perfume más versátil, más llevadero y más fácil de gustar. El rendimiento no hay ningún problema, es un perfume que rinde de maravilla, es un perfume que rinde sus 8 o 9 horitas sin ningún problema, sin despeinarse. Y el otro que me falta
sería el Vibrant Leather and Violet Elixir. De los elixires de Vibrant Leather, lanzamiento de este año, no está actualmente a la venta en la web, pero es un perfume que se ha lanzado este año. No me resisto a sacarlo porque están muy bien. Los elixires de Vibrant Leather, ya sé que cuando salieron, que si valían 25 euros, solo eran 50 mililitros. Al final se pudieron comprar por 10 euros estos perfumes, lo cual es una absoluta ganga, porque es un perfume que está muy bien. Aquí tenemos un Vibrant Leather con este ADN, pero con un secado verde, un poco ozónico, un poco amaderado, un poco verde, y que realmente tiene buen rendimiento y muy versátil, muy versátil. Es una gran opción, desde luego, el Vibrant Leather and Violet de los elixires. Muy bien, ya estamos en junio, el mes en el que entraremos en el verano. Por tanto, van subiendo las temperaturas y tenemos que buscar ya perfumes ya más frescos, Y una de mis joyitas es el Acqua di Parma Colonia Essenza. Es un perfume que lo he comentado muchas veces, es la colonia definitiva, es la colonia clásica con más cosas, con más especias, con más notas amaderadas, leñosas, que le dan más profundidad, le dan más versatilidad, le dan más peso, un poco más de densidad y le dan también mejor rendimiento. Perfume simplemente fantástico, calidad por los 4 costados. Tenemos también el de John Barbatos, el 20 o XX Artisan Teal, perfume buenísimo, además de muy bonito, con un packaging, un frasco absolutamente buenísimo. Y el aroma es fantástico, acuático, cítrico, un poquito dulce, mezclado, aromático, con un fondo amaderado. Un rendimiento normal para el tipo de perfume que es, no es una bomba ni mucho menos, pero que realmente el precio también está bastante bien. Y es una verdadera joyita para estos meses más cálidos. Y nos falta el Vibrant Leather del mes de junio, que sería en este caso el Vibrant Leather Warm, un relanzamiento que ha salido este mismo año. Sabéis que cuando hablé de este perfume no fue precisamente de los que puse mejor, porque aquí tenemos un perfume que yo creo que hay mejores opciones incluso dentro de propio Zara o del propio grupo. Tenemos un Vibrant Leather básicamente almizclado y un poco atalcado. Un poco esto que huele a ropa limpia, pero es un perfume cercano, fresco y con un rendimiento un poco justito. A mí, por ejemplo, me gustaban mucho más los perfumes de Olivia Jacobetti, de la colección de Olivia Jacobetti, el Libre Blanc, por ejemplo, o si hablamos de otro perfume, también podría ser el White Evening de Massimo Dutti, que también va por un camino similar. Me gustan un poco más, pero no deja de ser una buena opción el Warm Vibrant Leather para el mes de junio. Pues muy bien, ya hemos superado la mitad del año y vamos con la otra mitad, que tengo los perfumes al otro lado, precisamente. Vamos con el mes de julio. Otra de mis joyitas veraniegas de Carner Barcelona, Sal y Limón. Los que me seguís lo sabéis, es un perfume que me gusta mucho, muy cítrico, con flores blancas, con almizcle en el fondo. Es un perfume pues muy tipo colonia, muy tipo Dior Cologne. Es un perfume que va por ese camino, limpio, cristalino, fresco, cítrico, con flores blancas almizclado. Un rendimiento que está bien para el tipo de perfume que es, y por tanto es una muy buena opción para el mes de julio. Por supuesto, otra magnífica opción es Nautilus Intense de Constanza Barcelona, en este caso la versión Eau de Toilette, que es más fresca que la Eau de Parfum y también más económica, por supuesto. Perfume cítrico, marino, resinoso, un poco al estilo, para que nos entendáis un poco, al estilo Acqua di Gio,
pero distinto, no es exactamente, aunque tiene notas similares, pues un poco va por ese camino, pero tiene su propia personalidad, con buen rendimiento y muy refrescante, muy refrescante. Si os gustan los perfumes marinos, esta es una opción imprescindible de probar. Y por supuesto nos queda un Vibrant Leather para el mes de julio. ¿Y qué os parece si para el mes de julio probamos el Vibrant Leather original, el que no tiene apellidos? El de toda la vida. Este es el frasco de este año 2024, que siempre os digo que es un buen batch. Mejor que el del año pasado o que el de hace dos años. Tengo 3 o 4 Vibrant Leathers de distintos años. Y este está muy bien, este está muy bien. Aquí tenemos, ya sabemos todos lo que es este. Es una inspiración de Krita Ventus, cítrico, con ese toque un poquito afrutado, aromático, con esa reminiscencia de la gamuza en el fondo. No es un perfume ahumado en este caso, pero es muy claro, muy cristalino, muy fresco, muy adaptable. Y por supuesto, para el mes de julio es perfecto. Pasamos al mes de agosto. Seguimos en pleno verano y como perfume premium os propongo Eau Sauvage Cologne de Dior. Es simplemente fantástico. Un perfume absolutamente buenísimo. Es otro perfume que va por ese camino de las colonias, pero este es más aromático. Tiene un toque aromático con petitgrain y especiado, con pimienta rosa, mucho cítrico, tiene vetiver en el fondo y tiene buen rendimiento. Para lo que es, tiene buen rendimiento. Es una fantástica opción. Además es un cítrico un poco que tiene hasta cierta elegancia. Está muy bien. El Eau Sauvage Cologne de Dior. Y pasamos ahora al mes de... seguimos con el agosto. Ya pasaba de mes. Citrus Cedro. Citrus Cedro, otro perfume estilo colonia. Estilo colonia un poco clásica. Un poco estilo, pues eso, Dior Homme Cologne. Pero aquí tenemos un perfume un poco más verde, pero básicamente es esto, cítricos, flores blancas y en este caso pues madera de cedro. Huele muy limpio, muy claro y es fantástico, está muy bien. Y a mí me rinde muy bien este perfume y la relación calidad que precio que tiene es muy rica. Muy rica. Por supuesto, si estamos en el mes de agosto y tenemos que utilizar un Vibrant Leather veraniego, qué mejor que el Bogos Summer de Vibrant Leather. A mí me gusta, para mí es el mejor Bogos de el normal, el Winter y el Summer. El Summer para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque la piña no está tan subida. Tenemos el toque de sandía. Es que le da un toque un poco acuático, le da un toque más fresco, no tan dulce, artificial o sintético como esa piña en almíbar, sino que aquí tenemos esa mezcla entre la piña y el melón y los cítricos y las notas acuosas y queda fantástico. No rinde mal y es una muy buena opción para el mes de agosto, por supuesto. Ahora sí, ahora hemos terminado agosto. Y vamos pues al mes de septiembre. Y aquí estamos un poco como estábamos en el mes de marzo, al revés. Estamos terminando el verano y nos vamos decantando hacia el otoño, pero aún suele hacer buen tiempo. Por tanto, los perfumes pues es conveniente que sean perfumes que se puedan utilizar en temperaturas altas. Os traigo esencia de Loewe o de Parfum. Aquí tenemos un magnífico perfume con el ADN Aventus. Ya estamos hablando de Vibrant Leather, pues aquí tendríamos un perfume un poco similar a lo que sería el Vibrant Leather original, pero con un poco de más calidad, con bastante más calidad, un poco más de desarrollo, más matices y mejor rendimiento. Está muy bien. Pues los acordes típicos básicos del Aventus, un chipre frutal que está muy bien, el esencia de Loewe o de Parfum. Un perfume árabe que está de moda, pero es que está muy bien, y hace poco que lo reseñé, es el Wahut de la Tafa Pride. Aquí tenemos un perfume
que va un poco por el camino de los Kenzo Om, con esas notas marinas, amaderadas, un poco va por ese camino. No es exacto, no es un perfume que sea exacto al Kenzo Om Eau de Toilette Intense, pero es un perfume muy interesante y que un poco suple ese tipo de perfumes, y además con muy buen rendimiento, marino, fresco y amaderado. Y el Vibrant Leather que os propongo para este mes es otro de los elixires, que es el Sandalwood, el Vibrant Leather and Sandalwood Elixir. Aquí tenemos como si fuese, por decirlo muy simplificado, una mezcla entre Krita Ventus y Santal 33. Un poco sería esto. Una salida con el cítrico afrutado que se va aromatizando y un fondo con un sándalo apolvado muy estilo Santal 33. Y buen rendimiento. Está muy bien. Y pasamos al mes de octubre. Ya estamos en otoño. Ya hemos superado esta barrera de pasar de estación, de una estación a otra. Y os traigo tres perfumes muy interesantes, como no. El primero es el Abbey Rouge Parfum. Increíble, otra obra maestra. Yo no soy imparcial porque soy un enamorado de los perfumes de Guerlain. Me gustan mucho los perfumes de Guerlain y esta colección que ha sacado ahora nueva con los tres perfumes en concentración Parfum para mí es maravillosa. En este caso pues tenemos una evolución del Abbey Rouge hacia un perfume muy elegante, una obra maestra, maduro, con ese toque de ron, cremoso, cítrico, balsámico, muy elegante, con buen rendimiento. Es una absoluta maravilla y para otoño es increíble. Seguimos. Otro perfume que ha salido este año y que a mí me trae muy buenos recuerdos es el Lacoste Original. Lacoste Original es un fougère traído al siglo XXI, pero con estos elementos de los perfumes fougère, cítrico, aromático, especiado, creo que tiene cardamomo, por supuesto tiene lavanda, batonca, sándalo, etc. Además con una estética muy de los años 80, 90, con este color verde y blanco que me recuerda mucho pues eso al Lacoste original que yo ya utilicé pues hace muchos años y está muy bien. No es que sea el perfume con mejor rendimiento, pero es un perfume muy versátil y que me gusta tenerlo. Y falta un Vibrant Leather para el mes de octubre. Y vamos a sacar otro de los lanzamientos recientes, cuál es el Boot, que lo reseñé hace un par de días simplemente. Aquí tenemos un perfume muy dulce, con un toque amaderado en el fondo, tiene la nota esta de azúcar negro. Es un perfume interesante que le da este dulcito desde el principio, aromático y tal. El rendimiento no es que sea nada del otro mundo, pero es suficiente y es un buen lanzamiento de estos últimos meses. Pasamos al mes de noviembre. Y aquí tenemos un perfume de Botanicae, que es Flower Café, que está muy bien. Básicamente esto es rosas, vainilla y café. Es que no es otra cosa. Y muchas especias, evidentemente. Es fantástico. Es un perfume completamente unisex, va por el camino un poco de rose vanille de mancera, con buen rendimiento y además se le nota calidad y está muy bien y el precio tampoco es disparatado. Seguimos con un perfume de la Tafa muy interesante, creo que es del año pasado, creo recordar, que es el Caet Intense de la Tafa. Una delicia de perfume, ¿por qué no decirlo? Aquí tenemos una inspiración del Gentleman Reserve Privé, que no declara iris, pero evidentemente es un perfume atalcado. Le falta quizá esta nota más alicorada, pero tiene el toque de cacao, esos toques amaderados en el fondo, y es un perfume con buen rendimiento, con muy buen precio, y que un poco puede ser un digno
un digno sustituto de lo que es el Gentleman Reserve Privé. Y el Vibrant Leather que os propongo para este mes de noviembre es otro de los Vibrant Leather buenos, aunque este ya tiene más años, que es el Oud Vibrant Leather. Esta es la versión de 2022. También tengo varias versiones distintas. La de 2021 proyecta y dura un poquito más. Está muy bien. Pero bueno, esta es la del 22. Aquí tenemos el ADN Vibrant Leather, pero con esa madera de oud sintética, evidentemente, y un poquito ahumado, ese toque un poquito ahumado, que nos acerca por un lado un poco más a lo que sería el Aventus, pero un poquito más oscuro, no tiene mal rendimiento y es uno de los buenos Vibrant Leather. Y llegamos ya al mes de diciembre, llegamos ya al final del camino, voy a poner este aquí delante, al mes de diciembre, y tengo aquí tres perfumes que están muy bien los tres. Tenemos de Maison Margiela réplica Under the Stars. Under the Stars, un perfume del año pasado que a mí me gusta mucho. Ahora os lo explico. Es un perfume que tiene, es un combo oud cuero. Oud cuero es un combo conocido, evidentemente. Oud cuero y bastantes especias, notas resinosas, ládano en el fondo, pero muy balanceado, muy versátil. No es tan retador como parece. Se nota, tiene buen rendimiento, dura, es elegante, pero no es fácil de llevar, no es difícil de llevar este perfume. Y es lo que me gusta mucho de este Under the Stars de réplica Maison Margiela. El segundo perfume que os traigo de diciembre es un clásico de Rassasi, la Yucca Wham. Sabéis que la Yucca Wham es una inspiración de Tuscan Leather. ¿Qué os puedo decir? Frutos rojos, incienso, jazmín y mucho cuero. Un cuero rudo, un cuero fuerte, un cuero también con cierta elegancia, con buen rendimiento. Aquí tenemos una inspiración de Tuscan Leather muy parecido, pero a un precio mucho más razonable y que está francamente muy bien. La Yucca Wham de Rassasi. Y como no, nos faltará un último perfume, un Vibrant Leather, y es el último que nos queda de la colección Elixir, que es el Vibrant Leather and Tobacco Elixir. Posiblemente el que me guste más de los tres elixires. Aquí tenemos un perfume con una salida cítrica, pero enseguida entra el tabaco y el cuero. Y fijaros de que los tres perfumes de diciembre, los tres tienen como nota en común el cuero. Este es un perfume muy rico para el precio que tiene, ya lo he comentado antes. Son elixires, son 50.000 litros, valían 25 euros. Muchos decían que eran precios caros para ser Zara. Al final yo los compré cuando salieron y luego volví a comprar repuesto en rebajas y los compré por 10 euros. O sea que este perfume por 10 euros es una absoluta ganga, ya lo he comentado en más de una ocasión. Es un perfume muy rico, acuerado, atabacado y con un buen rendimiento. Está francamente muy bien. Y con esto completo los 36 perfumes que os propongo en este tag de mi amigo Manu de Vístete con Fragancias. Él había propuesto 2 perfumes por mes. Yo los he hecho 2 perfumes por mes y además he añadido, dado que el tema de Zara lo tengo muy metido dentro, con 12 perfumes más de Zara, pero precisamente solamente de la colección Vibrant Leather. Espero que haya sido de vuestro agrado, pero ahora falta el tema de las nominaciones. Creo recordar de que Manu me nominó a mí y a Santi de Perfumado Amaderado, y evidentemente podéis hacer el que queráis, podéis retomar, podéis consideraros nominados, por supuesto, sin ningún problema, pero bueno, yo voy a nombrar varios nombres, voy a decir varios nombres para que si os animáis, como no, Xavier Chávez, como no, Maestro Perfumista, Harold Cotto de Perfumado, Doctor Peste
ya sabéis, mis amigos, porque al fin y al cabo, junto con Manu, junto con Santi y alguno más que quizá no tengo tanta relación, pero que igual los respeto y los admiro, son muchos, pero bueno, yo quiero acordarme de los que se acuerdan de mí también y de los que tenemos una relación pues esto de respeto y de cariño. Y nada más. Aquí quedan los 36 perfumes, no sé si se ven del todo bien, pero es que si bajo un poco más la cámara ya se me corta la cabeza, ¿no? Entonces, pues un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dejadme un like, esto ayuda mucho, y dejadme comentarios sobre estos perfumes, sobre lo que queráis. Ya sabéis que siempre con cariño y con respeto pues podemos hablar de lo que haga falta. Suscríbete si no lo estás, a mí me ayuda mucho en el posicionamiento del canal, y a ti pues te avisa cuando te avisa el algoritmo. Ya sabemos lo caprichoso que es, pero bueno, tienes más probabilidades que te avise de cuando lanzo un nuevo vídeo. Muchas gracias, amigos, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya como sabéis será muy pronto. Hasta luego.